¿Cómo están, amigos de YouTube? Este video es una segunda parte de lo que estábamos hablando en el mundo de Modern Talking World, parte 1, que es el video que estuve subiendo hace unos días atrás, con respecto a esta novedad de que Thomas Anders iba a sacar un nuevo álbum de habla inglesa, con la peculiaridad de que iba a integrar a los coristas originales de Modern Talking. Antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón de abajo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Ahora, continuemos. Se armó mucho debate, inclusive yo también por ahí fui uno de los primeros que cayó en esta gran novedad y se adelantó de la emoción que uno le puede generar, ¿no? Ya directamente a afirmar que por ahí los coristas iban a ser, cuando se refieren originales, a Detlef Wedeke, Scholz y demás. La cuestión es que, bien lo dijo Geller, son coristas con los que Thomas no trabajaba hace 18 años, así que sacando cuentas y demás, más allá de que todavía no lo confirmaron, estamos hablando de la camada, podemos decir, nueva, que surgió luego de la salida de los coristas que te mencioné, que venían trabajando ya en todos los proyectos de Dieter Bohlen de los 80s, Modern Talking, CC Catch, Chris Norman, Bonnie Tyler y demás. Entonces la cuestión es, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que van a trabajar con este nuevo álbum de habla inglesa de Thomas Anders? Nos preguntábamos al principio, ¿por qué no incluye cuando se refiere a coristas, por qué no incluye a los coristas originales? ¿Por qué no contactó a Detlef Wedeke principalmente? A Rolf Köhler ya sabemos que él ha fallecido, como bien todos sabemos. Un amigo del canal de Alemania me corrigió, fue en el 2007 que falleció Rolf Köhler. Por ende, no son todos los integrantes originales los que están quedando, por desgracia, vivos. Pero, ¿por qué no los integra? Entonces, la novedad ahora es que este álbum de habla inglesa de Thomas Anders, que está produciendo con Christian Geller, va a tener la peculiaridad de que va a incluir a los coristas supuestamente de la segunda camada. Recordemos que los coristas originales de Modern Talking trabajaron hasta el 2000. De ahí en adelante su contrato venció, no se sabe si hubo problemas o no. Todos internamente sabemos por ahí qué cosas pueden pasar o no. Pero hubo un recambio. Hubo un recambio que por ahí muchos no lo notaron porque se trabajaba mucho con la computadora, se editaba mucho y los coros quedaban en un 99% similares a los que todos ya conocíamos. Lo bueno de todo esto es que generó mucho revuelo, porque en base a que yo compartí en el canal el primer video sobre esta gran novedad del mundo de Modern Talking, hubo muchos debates en los cuales yo estuve recopilando información, por tanto de gente de Perú como Mr. Robota, gente de Alemania, de Polonia y demás, que decían, yo hablé con Detlef y Detlef no sabe nada, Geller dijo hace 18 años que Thomas no trabajaba con ellos, por ende no son Detlef Wedeke y compañía, lo cual tiene sentido porque en el anuncio Thomas Anders dice 18 años que él no trabajaba con ellos, así que no, igual de todas maneras no sabemos, porque no está confirmado quiénes van a participar. No sabemos si va a ser Williams, si va a ser Nino De Angelo, que también tuvo participación, todavía no se sabe porque no está confirmado. La novedad como título de primicia es que vuelven como los coristas de Modern Talking, pero como te decía, es algo incierto porque no sabemos quiénes van a participar. Lo que sí sabemos es que la noticia generó mucho impacto en todos los fans de Modern Talking porque es una gran novedad. Hace tiempo que Thomas no saca un nuevo álbum en inglés. En mi cuestión personal diría que por ahí lo mejorcito fue con Fahrenheit, pero después no mucho más. De la vereda de enfrente, Dieter Bohlen no ha generado ningún tipo de opinión al respecto. De todas formas es una noticia muy fresca porque, como te digo, hay muy pocas noticias al respecto, dieron un solo comunicado. Thomas continúa todavía trabajando con las cuestiones de Schlager, de las canciones alemanas que estuvo sacando. Y Geller sigue trabajando aún así en estos proyectos de Schlager de música alemana. Por ende está todo muy fresco, pero seguimos compartiendo novedades y seguimos esperando a ver qué fichas se van a ir moviendo, quiénes van a ir participando y quiénes no. Lo que sí estaría bueno es
por ahí debatir al respecto de por qué no incluir a los coristas originales de la década de los 80 y fines de los 90. A vos, en tu opinión, si tuvieses que elegir o hacer una comparación, ¿quiénes son mejores? O sea, ¿quiénes identifican mejor el estilo de Modern Talking? Sacando de lado que no es corista a Luis Rodríguez, que es como coproductor y productor, le ha dado una firma enorme a lo que es el estilo de Modern Talking. Todos por ahí escuchamos canciones como, no sé, New Bacara, Fantasy Boy o otras canciones de Liam Ross y demás, y vos decís, esto suena muy a Modern Talking. Y sí, él era un eje clave también. También, ¿por qué no agregarlo a Luis Rodríguez, ya que él sigue activo trabajando con Liam Rose en nuevas producciones como el álbum que sacó 3L? ¿Por qué no sumarlo a Luis Rodríguez como parte de la producción? Ya que si quieren hacer algo que se parezca mucho a Modern Talking y a esos viejos tiempos, sería fantástico que Luis Rodríguez por ahí se sume a esa producción. Pero bueno, son detalles que ni yo ni ningún fan pueden modificar, sino que son cuestiones internas ya de arreglos, contratos y demás. Pero por ahí la sensación que genera es que es como que te dan la noticia de que la gran novedad de que va a salir un álbum con tintes de Modern Talking que todos recordamos, con la participación de coristas, y por ahí después estamos notando que no todo es tan como lo muestran en cierto punto. Sí le tengo fe a la parte de Geller de la producción, porque las canciones dentro de todo son bastante buenas, las que estuvo haciendo con cantantes pop alemanes, inclusive con Thomas Sander. Obviamente le tenemos fe a la voz de Thomas, porque la voz de Thomas es ícono representativo de lo que es Modern Talking. Pero bueno, iremos viendo quiénes se van a ir sumando y quiénes no. Pero como te decía, sí me gustaría entrar en debate quiénes considerás mejor en parte de coros, si la primera etapa de Def Whittaker, Rolf Cole, Scholz, Big Corleis, por ejemplo, y demás, o esta segunda etapa donde estaba Nino De Angelo, Williams. Hay como diferencias y no tantas diferencias porque por una cuestión comercial trataron de que no se notara la diferencia, pero los que somos fans y por ahí nos introducimos más de forma más compleja, notamos algunas diferencias en las tonalidades de las voces. De todas formas, todo esto siempre da para más, o sea, a futuro vamos a estar haciendo más videos al respecto del mundo de Modern Talking porque seguramente van a ir surgiendo más novedades. No sabemos por el momento qué es lo que va a pasar con Dieter Bohlen, qué es lo que va a hacer o no. Lo estuve viendo mucho en las redes sociales, que está muy abocado a lo como jurado de la Super Talent, la cual es su actividad, como mencioné en el video anterior, desde el 2003. Pero bueno, es algo todavía que está crudo, no está cocinado y nos va a dar mucha información como nos dio la primera parte que hicimos. Se generó mucho debate, quiénes van a participar, quiénes no, lo cual está genial porque esto también mantiene vivo el mundo de Modern Talking, la música de Modern Talking. Así que es fantástico que podamos seguir hablando de ello. Así que espero que dejes en comentarios este debate que quiero armar de ver quiénes son los mejores coristas o no, si debería estar la participación de Luis Rodríguez o no en este nuevo álbum y demás. Les mando un saludo grande a todos los fans de Modern Talking, de la música de Italo Disco, Eurodisco, High Energy también. Vamos a estar haciendo muchas grandes novedades, entrevistas, curiosidades y mucho más. Biografías también sobre grandes artistas, ya vi que me estuvieron pidiendo por privado y dejándome en comentarios. Así que bueno, estaremos seguramente viéndonos en otro próximo video. Hello my dear friends, so we were very busy this weekend because we were working on the new English speaking album from me, and it was a great pleasure doing this with a lot of wonderful songs, and we have, I would say so, a very good production, right?
I think so, and we spend a lot of time now because of the Corona situation. We have time. Thomas is normally around the world and not only in the studio, but we have a lot of time now at the moment. So we are using this time, and we do a great job really for you, because we are really happy to show you the new songs in a couple of weeks or a couple of months. And one really cool information is that we just had the original Modern Talking choir voices, so the original singers of the Modern Talking songs in this production, and this is the very first time that Thomas worked with them together since around 18 years or something. Ages, I would say ages, and I'm very proud about that, and you will hear it on the sound. So, I can promise you it will be a very cool album, and it will give you, memories back to Modern Talking. So, looking forward for this album in the next months, and I will stay tuned and will send you, the date when we will release the album. So, all my best. Thanks from Christian, from me. Take care. Bye-bye.